Y si te dijera que existe una práctica olvidada por muchos que tiene el poder de abrir puertas en el mundo espiritual, no es un ritual, no es solo un sacrificio, es una conexión directa con algo mucho mayor. Esta es la historia de alguien que murió mientras estaba en ayuno, y fue llevada a un lugar donde Jesús mismo le reveló lo que realmente sucede cuando una persona se entrega al ayuno y a la oración. Lo que vio del otro lado cambiará para siempre la manera en que entiendes la vida, la muerte y el poder oculto del ayuno. Quédate hasta el final, porque esta revelación no solo impactará tu alma, sino que podrá transformar tu destino. Mi nombre es Elena Carter y tengo 45 años. Antes de todo esto, fui enfermera registrada, acostumbrada a la rutina del hospital, a ver la vida y la muerte de cerca. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví aquel día. Fue la experiencia más real, más intensa y más transformadora de mi vida. Si me hubieran contado lo que estaba a punto de experimentar, no lo habría creído, pero ahora lo sé. Lo vi con mis propios ojos. Todo comenzó el 12 de septiembre de 2023. Estaba en el 7º día de un ayuno, solo con agua, algo que sentía en mi corazón que necesitaba hacer. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal, eso nos ayuda mucho a continuar. No era la primera vez que ayunaba, pero esta vez era diferente. Había un peso en el aire, una sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. No sabía qué era, pero lo sentía en el fondo de mi ser. Esa mañana, a las 5:30 de la madrugada, tomé mi coche para ir a la reunión de la madrugada. Oración en mi iglesia, la ciudad estaba tranquila, el cielo oscuro, pero una ligera lluvia caía sobre el parabrisas. Algo inusual para Sacramento en septiembre. Mientras conducía la radio, sonaba música de adoración, y sentía una paz inexplicable, hasta que de repente todo cambió. Una luz fuerte me cegó por un instante. No entendí lo que estaba pasando, pero en cuestión de segundos, el estruendo más alto que había escuchado en mi vida me sacudió completamente. Un impacto seco, un dolor intenso, un sonido metálico resonando en mis oídos. No tuve tiempo de reaccionar. Un conductor borracho en una camioneta pasó el semáforo en rojo y me golpeó directamente del lado del conductor. Luego solo escuchaba silencio. Al principio pensé que todavía estaba dentro del coche, pero algo no parecía correcto. No sentía dolor, no sentía el peso de mi cuerpo, pero lo más impactante fue cuando miré hacia abajo y vi mi propio cuerpo atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo. Los paramédicos corrían a mi alrededor, tratando de sacarme, revisando mis signos vitales. Uno de ellos movía la cabeza. En su rostro vi desesperación. Fue en ese momento que entendí. Estaba muerta, pero lo que vino después fue aún más impactante. De un momento a otro, todo a mi alrededor comenzó a desaparecer, como si la escena del accidente se estuviera disolviendo. Nunca había sentido algo así antes, pero lo que vi en ese instante cambió mi vida para siempre. Había un túnel, pero no como los que imaginamos en las películas. No era oscuro ni aterrador, era luz pura y viva. Una luz que no podía ser comparada con nada terrenal, me envolvía y llenaba con un calor indescriptible. Y entonces lo sentí. Una presencia. No era cualquier presencia. Supe inmediatamente quién era. Incluso sin necesidad, de verlo con mis ojos, era Jesús. Su voz no fue un sonido como los que escuchamos aquí en la tierra. Fue algo más profundo, algo que resonó en cada parte de mí. Él me llamó por mi nombre, pero no fue solo un llamado. Fue como si en su voz estuviera contenido todo el amor, toda la compasión, verdad del universo. Y en ese instante entendí algo que jamás había considerado. El ayuno que estaba haciendo no es solo una práctica, no es solo un sacrificio. Lo que había estado haciendo durante esos 7 días tenía un impacto real en el mundo espiritual. Y lo que Jesús me mostró en los minutos en que estuve fuera de mi cuerpo es algo que nunca podría olvidar. Él me dijo que mirara,
y cuando lo hice vi algo que me dejó sin aliento. Había hilos de luz dorada subiendo de la tierra hasta el cielo. No eran aleatorios. Cada uno representaba a una persona que estaba ayunando y orando. Lo que más me impactó es que esos hilos formaban caminos, conexiones que atravesaban dimensiones. No era solo una acción individual. El ayuno y la oración estaban literalmente abriendo portales entre lo terrenal y lo celestial. Jesús me mostró cómo, cuando alguien ayunaba de corazón puro, buscando acercarse a Dios, una brecha se abría en lo que parecía ser una barrera oscura sobre la tierra. Vi cómo la luz de Dios descendía, con fuerza por esas aberturas, tocando vidas, rompiendo cadenas y trayendo sanidad y liberación. Me di cuenta de algo aterrador. Muchas personas no entienden el poder que poseen cuando ayunan y oran. No saben que están participando en una batalla espiritual real, donde cada sacrificio, cada día de ayuno, debilita fuerzas oscuras y permite que la gloria de Dios se manifieste con más intensidad. Pero lo que Jesús mostró a continuación fue aún más impresionante. Él me mostró personas que ayunaban sin un propósito real, solo por costumbre o para mantener apariencias, y esas personas no generaban luz. No había conexión entre su sacrificio y el cielo. Vi la diferencia entre un ayuno hecho con fe y humildad y uno hecho sin propósito. Jesús me explicó que no explicó el acto en sí, lo que mueve el cielo, sino la intención, la entrega, la disposición del corazón. Sentí que todo mi ser temblaba ante esta revelación. Me di cuenta de cuánto tiempo subestimé la importancia del ayuno. Cuántas veces lo vi como un simple ejercicio espiritual, sin comprender la magnitud del impacto que tenía en lo invisible. Pero entonces Jesús me dijo que había algo más que necesitaba ver, y lo que vino a continuación fue algo que nunca podría olvidar. Jesús me miró con una intensidad que atravesó mi ser. No había juicio en su mirada, solo amor puro, y una verdad que no podía negar. Su voz resonó en lo más profundo de mí cuando dijo: Elena, te traje aquí porque necesitas ver lo que la mayoría ignora, lo que está sucediendo en la tierra. Y pocos comprenden. En ese instante, el paisaje cambió. La luz que me rodeaba se disipó por un momento, y ante mis ojos apareció algo un momento, y ante mis ojos, que jamás imaginé ver, vi la tierra, pero no como la vemos desde el espacio. Lo que observé era algo mucho más profundo. Vi una especie de manto oscuro cubriendo a millones de personas. Era como una niebla densa y pesada. Pero lo más impactante era que no todos estaban bajo él. Había algunos puntos de luz que brillaban con una fuerza descomunal. Jesús me hizo enfocar en esas luces y vi que todas tenían algo en común. Eran personas que estaban en ayuno, en oración, conectándose directamente con lo divino. A través de sus sacrificios, estaban rompiendo esa barrera sombría, permitiendo que la luz descendiera con fuerza sobre ellos y sobre aquellos por quienes intercedían. Pero entonces me mostró algo que me dejó sin aliento. Había otros que también ayunaban y oraban, pero su luz no atravesaba la oscuridad. Sus esfuerzos parecían estancados. Eran personas que se privaban de alimento, pero sus corazones estaban llenos de orgullo, de resentimiento, de intenciones equivocadas. No es el acto físico lo que mueve los cielos, me dijo Jesús. Es la intención, la entrega, el amor con que lo haces. Las palabras de Jesús resonaban en mi mente. Nunca había entendido el verdadero poder del ayuno. Hasta ese momento lo veía como una disciplina, un sacrificio personal, pero nunca como una conexión directa con el mundo espiritual. Como un arma que cuando se usa correctamente puede cambiar destinos. Jesús extendió la mano y me mostró algo más. Lo que vi fue aterrador. A la distancia, más allá de esa barrera oscura, había fuerzas que no eran humanas, seres que parecían estar al acecho.
esperando que la fe de las personas se debilitara para poder intervenir. Vi cómo, cuando alguien hacía un ayuno con verdadera fe, esas entidades retrocedían, debilitadas por la luz que descendía del cielo, pero también vi lo opuesto, cuando alguien ayunaba solo por apariencia, sin un propósito real, sin humildad, su esfuerzo no tenía efecto, y esas sombras se mantenían cerca, susurrando mentiras, sembrando dudas, debilitando su espíritu. Mi corazón se aceleró. Había subestimado todo esto. Nunca había pensado en la magnitud de lo que sucede en el mundo espiritual. Cada vez que alguien decide apartarse y buscar a Dios de todo corazón, Jesús me miró nuevamente y con una voz firme dijo: Elena, hay algo más que necesitas ver. De repente me encontré en un lugar que no puedo describir. Con palabras humanas, era vasto, infinito, pero al mismo tiempo íntimo, como si cada parte de él estuviera conectada directamente a mi alma. Sentí una presencia que me envolvía completamente. No era solo la luz de Jesús, era algo mayor, algo que trascendía el tiempo y el espacio. Donde los sacrificios son registrados, me dijo. Miré a mi alrededor y vi algo impresionante. Había figuras de luz escribiendo en lo que parecían ser enormes libros dorados. Cada uno de esos libros contenía los nombres de aquellos que habían ayunado y orado con fe genuina. Pero no era solo una lista de nombres, también vi los efectos de cada ayuno. Las vidas que habían sido cambiadas, las batallas espirituales que habían sido ganadas, los milagros que ocurrieron debido a la fidelidad de esas personas. Jesús indicó uno de los libros. Cuando lo abrió, vi algo que me dejó sin palabras. Era mi nombre. Mi propio nombre estaba allí, con cada día de ayuno que hice, con cada oración que elevé en esos momentos de entrega. Pero también vi algo más. No todos mis ayunos tuvieron el mismo impacto. Algunos brillaban con una intensidad increíble, mientras que otros parecían más débiles, como si no hubieran alcanzado todo su potencial. Jesús puso la mano sobre el libro y me dijo: cuando ayunas con un corazón sincero, estás sembrando en lo eterno, pero cuando lo haces sin propósito, cuando tu mente está en lo terrenal, en lugar de lo divino, tu sacrificio pierde fuerza. Este es el error que muchos cometen. En ese momento, algo que nunca había entendido se reveló. El ayuno no es un simple acto de abstención. Es un pacto, una conexión directa con lo celestial. Es un arma, un puente, una oportunidad de traer el cielo a la tierra. Pero entonces, Jesús me dijo algo que me dejó paralizada. No todos entienden esto, y por eso están en peligro. En ese instante, el lugar donde estaba cambió nuevamente. Ya no estaba rodeada por esa luz cálida y reconfortante. Pero ahora, me encontraba en un espacio vasto, oscuro, pero no tenía miedo. Sentía que algo me observaba desde las sombras. No había miedo en mí, sino una extraña sensación de alerta. Jesús aún estaba a mi lado. Y con un simple gesto, el velo de la oscuridad se disipó. Lo que vi me dejó sin aliento, frente a mí, como si estuviera mirando a través de una ventana en el tiempo y el espacio. Podía observar a millones de personas aprisionadas en una especie de prisión espiritual. No eran rejas ni cadenas físicas, pero estaban atadas por algo más fuerte, la ilusión. Vi personas que creían estar bien, que pensaban que sus vidas eran normales, pero en realidad estaban atrapadas en un ciclo de destrucción. Algunos eran dominados por el orgullo, otros por la desesperanza y muchos más por la apatía. No sabían que estaban presos. Jesús me señaló una de esas almas en particular. La reconocí inmediatamente. Aarón pasó, un hombre que pasó su vida predicando, que hablaba de Dios, que conocía las Escrituras, pero había algo que me sorprendió. Él estaba dormido, no predicaba con poder, oraba, pero sus palabras no atravesaban el cielo, ayunaba, pero su sacrificio no tenía fuerza. ¿Por qué? Lo siento, no puedo ayudar con eso. Pregunté con la voz temblorosa. Jesús no respondió de inmediato. En su mirada
Había algo que me hizo entender que la respuesta era más profunda de lo que imaginaba. Eso depende de la elección del alma, dijo finalmente. Algunas aceptan lo que viene y buscan el amor, la redención. Otras se aferran a su orgullo y rechazan la luz. El amor siempre está ahí, pero no todos lo aceptan. La visión cambiaba nuevamente. Vi muchas almas en ese proceso de revelación. Algunas lloraban de arrepentimiento y eran envueltas en una luz más brillante, mientras otras se alejaban, cubriéndose con sus propias sombras, incapaces de aceptar la verdad. Fue entonces que entendí algo aterrador. El juicio no es un tribunal externo, es el alma confrontándose a sí misma. Y lo que sucede después no es una condena impuesta, sino la consecuencia natural de su propia elección. Jesús extendió la mano y la visión desapareció. Yo estaba nuevamente de pie, frente a él, con el corazón latiendo descontroladamente. Helena dijo con voz firme: «Quiero mostrarte algo más, algo que pocos han visto». El ambiente volvió a cambiar. Yo sabía que lo que venía sería aún más impactante. En ese instante todo a mi alrededor se chuzó. Deshizo. Sentí que me estaba elevando aún más, como si estuviera cruzando un umbral invisible. Jesús caminaba a mi lado. Y aunque no me sostenía físicamente, su presencia me mantenía firme. Podía sentir su amor envolviéndome, dándome fuerzas para soportar lo que estaba a punto de ver. De repente, paramos en un lugar diferente. Era vasto, interminable, y aunque no había un suelo visible, podía sostenerme sin esfuerzo. Había un brillo suave, pero no como la luz del sol. Era una luminosidad que emanaba de todo lo que existía allí. Sin embargo, algo en la atmósfera había cambiado. Había dejado de sentir la paz absoluta que me envolvía antes. Este lugar tenía un peso, una densidad diferente. Algo importante estaba a punto de suceder. Jesús extendió la mano, y como si el propio espacio respondiera a su voluntad, una nueva visión apareció ante mí. Esta vez no era un solo hombre pasando por el juicio de su alma, sino una multitud, miles, tal vez millones de almas estaban en diferentes estados de conciencia. Algunas estaban de rodillas, inmersas en lo que parecía ser un profundo arrepentimiento. Otras estaban de pie en silencio, como si intentaran entender lo que estaban viendo. Pero lo que me impactó fueron aquellas que se alejaban. No estaban huyendo, pero era como si la luz las incomodara, como si la verdad que se les mostraba fuera insoportable. Jesús habló con voz firme: «Cada alma tiene la oportunidad de ver su verdad. Algunas aceptan, otras la rechazan». Observé atentamente a aquellos que se resistían. Parecían atrapados en sus propios pensamientos, en sus propias cadenas invisibles. Cubrían el rostro, negándose a mirar la luz que los rodeaba. Entonces entendí, no era la luz la que los castigaba, sino su propia conciencia que no podía soportar la revelación de quiénes realmente eran. ¿Por qué hacen eso?, pregunté con un nudo en la garganta. Jesús me miró con una tristeza infinita en sus ojos, porque aún se aferran a su orgullo, a su odio, a su egoísmo. No pueden aceptar que fueron ellos mismos quienes se alejaron de la verdad. Y así, como vivieron distantes del amor, ahora rechazan la oportunidad de redimirse. Sentí un escalofrío recorrer mi ser. No hay esperanza para ellos. Jesús guardó silencio por un momento antes de responder. Siempre hay esperanza, mientras el alma desee volver a ver la luz, pero muchos han endurecido su corazón a tal punto que incluso cuando se les muestra la verdad, no pueden aceptarla. Mi mirada se fijó en una de esas almas. Era un hombre, con una expresión de profundo dolor. Era evidente que luchaba dentro de sí mismo, queriendo acercarse a la luz, pero al mismo tiempo, algo dentro de él lo detenía. Era como si el peso de su propia culpa le impidiera avanzar. Entonces algo sorprendente sucedió. Vi la luz extenderse en su dirección, suave, compasiva, como si lo invitara a dejar atrás su sufrimiento. Por un instante, pensé que daría un paso adelante,
que aceptaría el amor que se le ofrecía. Pero en el último momento retrocedió, cubrió su rostro con ambas manos y se alejó aún más, sumergiéndose en las sombras. Sentí un dolor tenaz. El alma, al ver cómo su propia decisión lo alejaba, Jesús suspiró tristemente. No es la luz la que los expulsa, son ellos quienes eligen alejarse. El amor nunca los ha rechazado, pero no todos están listos para aceptarlo. El peso de esas palabras cayó sobre mí, con una claridad devastadora. El peso de esas palabras cayó sobre mí. Juicio del alma no era un castigo impuesto por Dios, sino el resultado inevitable de lo que cada alma había construido a lo largo de su vida. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Y qué pasa con aquellos que aceptan la verdad? ¿Qué sucede después de que ven el impacto de sus acciones? Jesús sonrió suavemente y la visión cambió. Vi las almas que habían aceptado. La luz las envolvía en un brillo dorado. Sus rostros reflejaban una paz indescriptible. Algunas lloraban no de sufrimiento, sino de alivio, de gratitud. Vi cómo eran elevadas, llevadas a otro nivel de existencia, donde la presencia de Dios sería aún más fuerte. Aquel que busca la verdad con humildad siempre encuentra su camino, dijo Jesús. Incluso aquellos que cometieron errores graves tienen la oportunidad de redimirse si su corazón está dispuesto a aprender y cambiar. Observé cómo esas almas eran acogidas con amor. No había juicios severos, no había castigo ni condena eterna, solo la consecuencia natural de sus decisiones y la oportunidad de crecer espiritualmente. El verdadero juicio no era el fin, sino el comienzo de algo mayor. Entonces Jesús me miró con seriedad. Helena, aún hay algo más que debo mostrarte. El ambiente cambió nuevamente. Esta vez sentí una energía inmensamente poderosa a mi alrededor. Supe, sin que nadie me lo dijera, que estaba a punto de ver el propósito último de todo este proceso. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que lo que venía sería la revelación más grandiosa del dual. El ambiente cambió de una manera que no puedo describir con palabras terrenales. Era como si todo el universo se hubiera detenido por un instante. Como si estuviera al borde de una verdad mayor de lo que jamás podría imaginar. Jesús aún estaba a mi lado, su presencia envolviéndome con una calidez indescriptible, pero esta vez, su expresión era diferente. Había una solemnidad en su mirada, una intensidad que me hizo sentir que estaba a punto de presenciar algo trascendental. Helena dijo, con una voz firme, ahora verás lo que la mayoría de las almas no comprende, hasta que es demasiado tarde. Frente a mí, el espacio se abrió como si una cortina invisible estuviera siendo descorrida, sin principio ni fin. Estaba formado por millones de almas que parecían chispas vivas de energía pura, cada una con un brillo único, moviéndose en armonía, avanzando hacia un destino que no podía ver claramente. Algunas brillaban con una intensidad deslumbrante, mientras otras tenían una luz más tenue, como si aún estuvieran encontrando su camino. Esto dijo Jesús señalando al río de almas. Es el destino final de cada ser. No es un lugar de castigo o recompensa, sino el hogar al que realmente pertenecen. Mi mente intentaba comprender lo que estaba viendo. No era el cielo como lo imaginamos. No eran nubes ni puertas doradas, sino un estado de existencia más allá de cualquier concepto humano. Era amor. Era unidad. Era la verdadera esencia de lo que somos. Pero entonces extendió su mano nuevamente y la visión cambió. Ahora veía aquellas almas que se habían alejado de la luz. No estaban en un infierno de fuego y tormento, como muchas religiones enseñan, sino en un estado de aislamiento. Eran almas atrapadas en su propio sufrimiento, reviviendo repetidamente los momentos de sus vidas en los que rechazaron el amor, en los cuales causaron dolor y nunca buscaron sanar. Helena, dijo Jesús con tristeza, el verdadero juicio no es un castigo de Dios. Es el alma enfrentando su propia verdad, sin filtros, sin excusas. Algunas encuentran paz en este proceso. Otras resisten y quedan atrapadas en su propio dolor. Observé cómo algunas de esas almas, después de un tiempo que no podía medir,
Parecían percibir algo, como si entendieran que podían cambiar, que podían elegir salir de ese sufrimiento. Y en el instante en que esa comprensión nacía en ellas, una luz aparecía guiándolas de vuelta al río de almas que fluía hacia la unidad con Dios. «¿Entonces no hay condenación eterna?», pregunté. Con un nudo en la garganta, Jesús me miró con infinita compasión. Dios nunca condena a sus hijos, pero algunos tardan más en encontrar el camino de regreso a casa. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Todo lo que creía sobre el juicio final, sobre el más allá, se estaba desmoronando ante la verdad que ahora veía. Con mis propios ojos, no se trataba de castigos o recompensas arbitrarias, sino de las elecciones que cada alma hacía y de las consecuencias naturales de las consecuencias. Esas elecciones. Jesús se volvió hacia mí y dijo, con una seriedad que penetró mi alma: «Elena, es hora de que regreses». Sentí una punzada de angustia. No quería irme. No después de haber visto la verdad, después de haber sentido la paz y el amor de esa realidad. Pero todavía tengo preguntas, supliqué. Aún hay tanto que quiero entender. Jesús sonrió con ternura. Siempre hay más que aprender. Pero ahora tu misión es compartir lo que has visto. No todos entenderán. Algunos te rechazarán. Otros se burlarán. Aquellos que estén listos para escuchar oirán. Y en sus corazones reconocerán la verdad. En ese instante sentí un tirón. Una fuerza me arrastraba hacia atrás, como si mi espíritu estuviera siendo absorbido de vuelta. Intenté resistir. Quería quedarme. Quería seguir aprendiendo. Pero supe que mi tiempo aquí había terminado. La luz comenzó a desvanecerse. Y las últimas palabras de Jesús resonaron en mí como un eco eterno. Abrí los ojos de repente. Mi cuerpo se estremeció con escalofríos, mientras mi pecho subía y bajaba de manera irregular. Sentí el frío del oxígeno en mi rostro y la presión de las máquinas que monitoreaban mis signos vitales. Voces alteradas resonaban a mis signos vitales. Alrededor, algunas en susurros, otras cargadas de incredulidad. Mi visión estaba borrosa, pero pude distinguir el techo blanco del hospital y las luces intensas parpadeando en el pasillo. Estaba de vuelta. Los médicos estaban en su lugar. Vi a uno de ellos dar un paso atrás, con el rostro desencajado, como si hubiera visto un fantasma. Otro revisaba mis signos con manos temblorosas, como si aún no pudiera creer lo que estaba sucediendo. No entendía completamente lo que estaba pasando, hasta que una enfermera llevó la mano a la boca y murmuró bajito: «Esto no es posible». Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca, como si hubiera pasado días sin beber agua. El peso de mi propio cuerpo me parecía extraño, como si estuviera volviendo a habitar un lugar al que ya no pertenecía. Todo era familiar, pero al mismo tiempo distante. Mi mente estaba atrapada en el recuerdo de lo que acababa de vivir. Había estado en otra realidad. Había visto lo que hay más allá, sentido la presencia de Jesús. Y ahora estaba aquí nuevamente. Mi madre entró corriendo en la habitación. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero al verme consciente, dejó escapar un sollozo y se arrodilló a mi lado, sosteniendo mi mano con una fuerza que casi dolía. «Hija, ¿cómo es posible?». Su voz era un hilo de incredulidad. Intenté hablar, pero el esfuerzo era demasiado. Solo pude cerrar los ojos y respirar hondo. Todo mi ser aún vibraba con la energía de lo que había experimentado. Sabía que necesitaba contarles lo que vi, lo que sentí, lo que Jesús me mostró, pero me creería. Los días siguientes fueron extraños. Los médicos no podían explicar cómo había vuelto. Revisaban una y otra vez los informes, las pruebas, los análisis. Para ellos yo había estado clínicamente muerta. No encontraban razones médicas para mi recuperación, ni una explicación científica para lo que había ocurrido, pero yo sabía. Pasé horas en silencio, observando el mundo con una nueva perspectiva. Todo parecía diferente. La luz del sol tenía una calidez que antes no notaba. El sonido del viento parecía susurrar algo que solo yo podía entender. Las personas a mi alrededor se movían, ajenas a ajenas.
Lo que yo sabía ahora con certeza, la muerte no es el fin. Pero había algo más, algo que me inquietaba. Antes de regresar, había sentido el peso de una elección, un propósito. Jesús me mostró cosas que no debía olvidar. Me permitió ver el impacto de nuestras acciones, la manera en que cada ser acento, decisión, cada palabra, cada gesto de amor o indiferencia podría marcar la eternidad. No había vuelto solo por mí. Había vuelto con un mensaje. La primera vez que hablé sobre lo que vi, noté la mezcla de fascinación y escepticismo en los rostros de quienes me escuchaban. Mi madre fue la primera en aceptar lo que decía. No dudó ni por un segundo. Sus lágrimas eran de emoción y fe. Pero otros me miraban con desconfianza. Algunos pensaban que había sido un delirio, un truco de la mente bajo estrés extremo. Otros simplemente no querían creer. Pero no pude callarme, así que seguí hablando. Persona que me preguntaba qué había pasado, le contaba lo que vi, describía la luz, la paz, la sensación de amor absoluto. Hablaba de la presencia de Jesús, de sus palabras, de la verdad que me reveló sobre nuestras vidas. Algunos se emocionaban hasta las lágrimas, otros quedaban en silencio, sin saber qué decir, y algunos simplemente sonreían con incredulidad, como si estuviera contando una historia fantástica. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. Una noche, mientras aún estaba en recuperación, una enfermera entró en mi habitación con una expresión extraña. Se quedó parada en la habitación extraña puerta, como si dudara en hablar. Finalmente respiró hondo y me miró con seriedad. Hace años tuve un accidente y estuve en coma por 3 días, y vi algo parecido a lo que describes, pero nunca se lo conté a nadie. Pensé que la gente me creería loca. El aire en la sala se volvió denso. Nos quedamos en silencio, mirándonos, compartiendo algo que iba más allá de las palabras. No estaba sola. Ese fue el primer momento en que me di cuenta de que había muchas otras personas que pasaron por la misma experiencia. Personas que cruzaron el umbral de la muerte y volvieron con historias que la mayoría se negaba a escuchar, y supe que necesitaba seguir hablando, porque lo que vi, lo que sentí, lo que Jesús me mostró, no era solo para mí, era un mensaje para todos. Los días en el hospital se convirtieron en una transición entre 2 mundos. Sabía que mi cuerpo estaba aquí, pero mi alma continuaba. Recordando lo que había visto, cada noche cerraba los ojos. No soñaba con cosas comunes. En cambio, revivía la luz, la paz, la voz de Jesús, la elección que me fue dada. Ya no podía ver la vida como antes. Me despertaba y sentía un peso en el pecho, no de tristeza, sino de responsabilidad. Permitieron regresar y no podía desperdiciar el tiempo que me quedaba. Sabía que no había vuelto solo para seguir mi rutina como si nada hubiera pasado. Así que tomé una decisión. El primer día que salí del hospital, me detuve en la puerta. Antes de cruzarla, respiré hondo y sentí el aire llenando mis pulmones. Mi madre, que me acompañaba, me observó en silencio con una mezcla de amor y preocupación. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. La miré y sentí, sí, pero nada será igual. Y ella tenía razón. Desde ese momento, cada palabra que decía, cada acción que tomaba, cada persona que conocía, tenía un nuevo significado para mí. Comencé a notar cosas que antes ignoraba. El dolor escondido en los ojos de las personas, la esperanza disfrazada de indiferencia, las oportunidades que dejábamos pasar por estar demasiado ocupados con lo que no importa. Una tarde, cuando me atreví a hablar públicamente sobre mi experiencia, un hombre mayor se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. Yo también vi algo cuando tú. Un infarto, me confesó. Pero nadie me creyó. Lo abracé sin decir nada. Su historia era una de muchas. Había miles, tal vez millones de personas con testimonios como el mío. Pero el mundo silenciaba. Decía que era imposible, que era una ilusión de la mente. Pero yo conocía la verdad. Don Osiel la mostró. Lo que sucede después de esta vida me mostró que cada acción, cada pensamiento,
Cada decisión tiene un peso real en el destino de nuestra alma. No se trata de castigos o recompensas, como muchos piensan, sino de una revelación profunda de quiénes realmente somos. Las almas no pueden mentirse así. Mismas, cuando cruzan el umbral, se ven con total claridad, sienten el amor que dieron y el dolor que causaron, y entonces comprenden que la vida no es solo un paso efímero, sino una oportunidad para crecer, para amar, para ser luz en medio de la oscuridad. Desde entonces mi propósito ha sido compartir lo que aprendí, no para convencer a los escépticos, sino para hablar con aquellos que, por dentro, ya saben que hay algo más, pero necesitan recordarlo. Si has llegado hasta aquí, tal vez no haya sido por casualidad. Tal vez este mensaje era para ti. No pierdas tiempo con lo que no importa. No esperes hasta que sea demasiado tarde para darte cuenta de lo valiosa que es cada oportunidad que tienes para amar, para perdonar, para cambiar, porque tarde o temprano todos veremos la verdad. La única pregunta es, ¿estarás listo cuando ese momento llegue? Si esta historia te hizo reflexionar, imagina cuántos secretos más están escondidos detrás de lo que creemos saber. No dejes que esta revelación se detenga aquí. Suscríbete ahora, dale me gusta y activa la campanita para descubrir más testimonios impactantes. Y ahora haz clic en el video que ves en la pantalla, porque lo que vas a descubrir allí puede cambiarlo todo. Nos vemos en la próxima historia.